Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Gloria al Señor. Colosenses, capítulo 2. Vamos a leer del capítulo 2 de Colosenses el verso 5 y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 2, verso 5 de Colosenses. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros. Gracias por guardarnos hasta este día en las palmas de tus manos. Señor, tú nos guardaste y nos llevaste, Señor, y nos sigues llevando hasta que alcancemos aquella forma de doctrina para la cual hemos sido llamados. Mi amado Señor, rogamos quieras tú tomar el control de todas las cosas, reprender toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús, Señor, y llenar los corazones y las mentes de ti. Padre Santo, tu gracia abundante sea sobre de tu pueblo en todas las cosas por el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 2, verso 5. Carta del apóstol San Pablo, donde el apóstol dice que él estaba, aunque no estaba presente en ese lugar, estabas ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. Él dice que se gozaba y estaba mirando el buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. No a todas las iglesias le dice que estaba mirando el orden, el buen orden que tenía. Porque el buen orden lleva a la iglesia, hermano, a avanzar y a seguir adelante. Entonces dice, mirando vuestro buen orden. ¿Cómo es que lograron los colosenses, hermano, esta estatura y este punto, hermano, de que el apóstol diga vuestro buen orden? Quiere decir que hay una manera y una forma de llegar a ello. Cuando nosotros leemos la carta a los Corintios, miramos que el apóstol Pablo dice, habiendo entre vosotros celos, ira, contienda, disensión. ¿Ve? Ya no había un buen orden, ya había un desorden. Un desorden, y ese desorden los llevaba a que no alcancen cosas espirituales que ellos ya deberían de haber alcanzado. Es como la carta a los hebreos. Pablo, el escritor a los hebreos, los exhorta y le dice que debiendo ser ya maestro, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina en Cristo. Quiere decir que tampoco ahí había un orden. Porque donde hay un orden, donde se va llevando un orden de las cosas, entonces todo va prosperando y las cosas van saliendo bien. Por eso es que Pablo se gozaba, miraba a la iglesia de los Colosenses y él decía, mirando vuestro buen orden. Entonces, ¿qué los llevó a los Colosenses a tener este buen orden? Porque hay una forma, hay una manera. Hay una forma, hay una manera para llegar a alcanzar, a tener un buen orden en una casa, un buen orden en un trabajo, en un buen orden en una iglesia. ¿Qué es lo que lleva al buen orden en la casa, al buen orden en el trabajo, el buen orden en la iglesia? Una disciplina. Una manera de vivir, una casa donde todos se levantan y tiran la ropa para cualquier lado y usted va caminando y va pateando la ropa, es un desorden. Pero una casa donde tienen un lugar específico donde tiran y ponen toda la ropa sucia, entonces usted no patea nada porque cada uno que saca su ropa sabe dónde ponerla porque tienen un orden. Es decir, mediante una disciplina alcanzan un orden. Cuando hay disciplina, entonces hay orden. Si no hay disciplina, entonces hay desorden. Y el desorden es, hermano, algo que impide que la persona alcance aquello para
lo que debería de alcanzar, es decir, lo que debería de ser. Entonces miramos al apóstol Pablo y él dice, mirando vuestro buen orden. Entonces, ¿qué lo llevó al buen orden? Una disciplina. Una disciplina en la iglesia, una disciplina en la casa, una disciplina, hermano, en el hogar. Entonces un hogar ordenado, entonces un trabajo ordenado, entonces, hermano, una iglesia ordenada, una disciplina. Pero supongamos que todos los que viven en una casa no aceptan la disciplina. Entonces, si no aceptan la disciplina, disciplina no es el hecho de un castigo, sino la disciplina, la forma de cómo vivir. La forma de cómo comportarse, la forma de cómo actuar dentro de su casa, dentro de su hogar, la forma de saber dónde va cada cosa. Cada cosa tiene su lugar, el cepillo de diente tiene su lugar, el jabón tiene su lugar, el peine tiene su lugar. Cuando no hay disciplina, todo el mundo busca el peine por cualquier lado. ¿Por qué? Porque no hay una disciplina del lugar donde tiene que estar el peine. Entonces alguien, como son indisciplinados, agarra el peine de donde debe de estar, se va peinando y lo deja en un lugar. Y viene otro, ¿dónde está el peine? No sabe dónde está porque no está donde debería. Entonces la disciplina lleva a que se use, se haga uso de lo que se necesita y luego se vuelve a colocar el lugar en donde debe de estar, sabiendo que luego va a venir otro a buscarlo. Entonces no se tira en cualquier lado, sino que el orden, la disciplina, a usted lo lleva a ser ordenado. Ordenado. Por eso dice, vuestro buen orden, vuestro buen orden. Nosotros hemos estado viendo no hace mucho, justamente, hermano, la disciplina del Señor. Que el Señor a nosotros nos trajo del mundo de una manera y de una forma y nos ha entregado a una forma de doctrina que es una disciplina del Señor para que nosotros mediante la disciplina del Señor alcancemos aquello para lo que hemos sido llamados. Pero para eso nosotros hemos estado viendo, necesitábamos descubrir el propósito de la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces primeramente nosotros sabemos que hay una disciplina, pero que para someternos a esa disciplina nosotros tenemos que saber por qué someternos, porque muchos escuchan la disciplina del Señor y no corrigen su vida, siguen el mismo rumbo de vida y no se meten en la disciplina del Señor porque no conocen el propósito. El propósito, ¿por qué nacieron? Nosotros hablamos, hermano, no hace mucho del milagro, hermano, de la vida, el milagro de la vida. Cómo entre millones uno solamente llega y uno forma el embrión, el milagro de la vida, hermano, y empieza la gestación, el desarrollo de una vida en un vientre donde está cuidado, donde no le falta nada, donde lo tiene todo. Entonces, el milagro de la vida, ¿cómo es, hermano, que se produjo eso dentro de nosotros? ¿Y cómo es que aparecimos nosotros? ¿Cómo? En una carrera de 200 a 400 millones que estábamos corriendo nosotros también, ¿cómo es que nosotros llegamos primero? ¿Por qué llegamos? ¿Por qué aparecimos nosotros en escena, en este mundo? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que descubrir. Es decir, el propósito, ¿para qué hemos nacido? Porque si no entendemos el propósito, ¿para qué hemos nacido? No nos vamos a someter a una disciplina. Si usted no entiende por qué nació, para qué apareció en este mundo, entonces usted no se va a someter a una disciplina porque no va a tener sentido. Y nosotros hemos estado viendo cómo es que en el libro de Romanos capítulo 8, verso 29, el apóstol Pablo decía que a los que predestinó, dice, porque a los que antes conoció, a estos los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces hablamos de una predestinación, hablamos de una elección. Hablamos de la elección de Dios, de una predestinación de Dios, de un punto de tiempo donde nosotros aparecemos en escena en este mundo y un punto de tiempo donde se produce el llamamiento de Dios, hermano, a su presencia y nosotros venimos para descubrir cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces venimos a descubrir cuál es el propósito para qué hemos nacido. Entonces hay un propósito.
Y no es un propósito nuestro, porque si entre 400 millones que estábamos corriendo una carrera, yo llegué, usted llegó, es porque hay un propósito de parte del Señor, un propósito de parte de Dios para nosotros. Hay un propósito y nuestro llamamiento en la iglesia es un llamamiento con propósito. Por eso, ¿qué es lo que hizo Dios? Nos entregó a una forma de doctrina, es decir, a una disciplina. ¿Para qué? Para que entrando en esa disciplina tengamos nosotros un buen orden en la iglesia. Haya un buen orden. Y cuando digo iglesia, no hablo del lugar, sino que hablo como miembros del cuerpo de Cristo, porque es la iglesia del Señor. Entonces, como miembros del cuerpo de Cristo, el buen orden que tenemos que tener a causa, hermano, de la disciplina de Dios que viene sobre de nosotros para la formación de algo. Nosotros leímos, los predestinó para que fuesen hechos como su Hijo, conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué es ser conforme a la imagen de su Hijo? Es ser como Él, es andar como Él, es hablar como Él y es hacer las obras que Él hizo. Anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, librando a los oprimidos del diablo, predicando el evangelio a los pobres. Entonces es ser como Él. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestro llamado en el evangelio es con propósito. Hay un propósito de Dios para nuestra vida, que nosotros hemos nacido, hermano, y que en nuestra vida hay un propósito, un supremo llamamiento de parte de Dios para nosotros. Por eso nos introduce para que entremos dentro de una disciplina, de una forma de vida diferente a la que nosotros teníamos. Podríamos ser nosotros como el resto del mundo que no tiene a Cristo, llevado por el diablo, hermano, llevado por la carne, las concupiscencias, llevado por todo. Pero nosotros hemos sido sacados de ese lugar, hemos sido colocados en un lugar especial, hermano, hemos nacido de Dios y ahora tenemos que descubrir el propósito de la voluntad de Dios para someternos. Porque si usted no se da cuenta el propósito de Dios para lo que usted vino, para lo que usted nació, para lo que usted existe, no se va a querer someter a la disciplina del Señor. Entonces nosotros necesitamos descubrir el propósito para qué hemos nacido. ¿Para qué hemos nacido? ¿Para qué nació usted? Hemos nacido simplemente para respirar, correr, venir, vivir, criar hijos y ahí finaliza nuestra vida. Nosotros miramos el libro de Romanos y dice que a los que predestinó, dice que los llamó para que sean hechos, para que sean formados, para que entren dentro de una disciplina, para que sean como su hijo. Es decir, que como era su hijo, así sea el resto de aquello que Dios lo mete en una disciplina a causa del trabajo que tenemos que hacer. Cuando usted lee el libro de Efesios capítulo 4, verso 11, dice, y él mismo constituyó, habla de apóstoles, de profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿De dónde creen que han salido eso? Ellos salieron justamente de una disciplina, de una formación. No nacieron así, Dios los formó, Dios los llamó y cuando los llamó a la iglesia los fue formando. Ellos se sometieron a la disciplina, a la dirección de Dios, a la palabra de Dios. Se sometieron y en su sometimiento Dios los fue llevando, los fue formando y de ahí surgen apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿De dónde? De una disciplina y de una entrega a la disciplina del Señor. Porque nosotros podemos aceptar la disciplina o no aceptarla. Si usted quiere, la acepta, la recibe, se somete debajo de la mano poderosa del Señor. Y si usted no quiere, no la recibe, no la acepta y rechaza, hermano, la dirección que el Señor le da. Pero el hecho de rechazar la dirección que Dios le da, a usted le hace perder cosas. Se pierden cosas cuando no se somete, hermano, a la disciplina del Señor. Se van perdiendo cosas valiosas, cosas hermosas, pero por no someterse, entonces se va en pérdida. Por eso cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 5, el escritor dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Entonces está diciendo, hijo mío,
acepta la disciplina del Señor. La forma con que Dios te está llevando, la dirección con que Dios te está llevando, está diciendo, hijo mío, acepta, no menosprecie. No menosprecie, menospreciar es no darle el valor que tiene la disciplina del Señor, es decir, no hacer caso, hacer oídos sordos, seguir en el pensamiento de su propio corazón, crearse cisternas rotas que no retienen el agua y dejar al Señor fuente de agua viva. Por eso nosotros hemos estado viendo, horrorizado cielo, ¿cómo puede ser alguien que tenga a la mano todas las cosas? Hermano, esta vida espiritual gloriosa, maravillosa, decide a vivir la vida arruinada del viejo hombre y no someterse a la disciplina renovadora del Señor. Decida meterse, hermano, en charcos y en lagunas que van a quedar para salina y no quiera nadar en el río de agua de vida de Dios que produce vida y da sanidad. Entonces dice, horrorizado, ¿cómo alguien va a tener ese pensamiento y va a querer tomar agua de su propia cisterna, quererse darse razón a sí mismo y no someterse a la disciplina del Señor? ¿A dónde va a ir? ¿Sabe qué va a quedar? Para salina, dice. Porque donde no entra el río de Dios, entonces esa laguna luego queda para salina, infértil. Es decir, no hay vida, algo muerto, sin vida. Por eso no podemos nosotros menospreciar la disciplina del Señor, porque la disciplina del Señor, hermano, a nosotros nos va formando para que alcancemos aquellas cosas para lo que hemos sido llamados. Nosotros nos miramos hoy así, hermano, como si nada, pero usted no sabe los apóstoles, pastores, evangelistas y maestros que hay en medio de nosotros. No se lo ve ahora, usted lo ve, parece como que es un hermano más, como que es alguien más. Sin embargo, en los planes de Dios, hermano, hay otra cosa. Por eso es que Dios los llamó, Dios los trajo, Dios los plantó en un lugar y Dios los mete dentro de una disciplina para que alcancen aquello para lo cual han sido llamados y para que se manifiesten las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos mete dentro de una disciplina. Por eso dice el escritor de Hebreo, no menosprecie la disciplina. ¿No ve que la formación? Si nosotros no nos sometemos a la disciplina del Señor, no vamos a ser formados. No vamos a tener la capacidad para recibir lo que Dios nos quiere dar. Vamos a estar siempre deseando y nunca lo vamos a alcanzar. Vamos a desear y nunca lo vamos a alcanzar porque no hay sometimiento. Pero si nosotros nos sometemos a la disciplina de Dios y dejamos que Dios nos vaya llevando, dejamos que el Señor nos vaya llevando, nadamos en el río de Dios que produce sanidad, seguramente vamos a alcanzar aquello para lo que hemos sido llamados por el Señor y vamos a hacer el servicio del Señor. Es decir, no debemos de someter, aceptar el propósito de Dios. Por eso lo primero es conocer, hermano, ¿para qué nació usted? ¿Para qué nació? ¿Para nacer, respirar y morir? ¿O nació con un propósito? La Biblia dice que Dios tiene un propósito para con usted. No sé si usted se da cuenta, tal vez se dé cuenta o tal vez no, pero tiene que saber que Dios tiene un propósito para con su vida y que usted nació con un propósito. Podrían haber nacido, hermano, miles antes que usted, sin embargo Dios escogió, sin embargo, hermano, Dios lo llamó, sin embargo Dios lo puso y sin embargo los ojos de Dios vieron su embrión. Porque había un propósito, hay un propósito de parte del Señor. Por eso nosotros tenemos que aceptar el propósito que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que seamos conformados a la imagen de su Hijo, que seamos como Él. Entonces, ¿queremos ser como Él? Sí. Bueno, entonces tenemos que someternos a la disciplina, a la forma, a la manera, a la dirección, a la palabra de Dios. Debemos someternos a la disciplina. No debemos cavar, hermano, nuestras propias cisternas que nada va a producir. Debemos nadar en el río de Dios donde Dios nos quiere llevar. ¿O usted quiere quedar para salina? Yo no quiero quedar para salina. Yo quiero nadar en el río de Dios. No solo con las aguas hasta los tobillos, y ni a las rodillas ni a los lomos, sino nadar donde ya no se siente lo terrenal y donde ya lo espiritual se manifiesta en profundidad. Nadar, donde ya usted empieza a ver la altura, la anchura, la profundidad, la longura. Empieza a conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, va más allá.
donde lo terrenal ya pasó, donde, hermano, las cosas viejas pasaron y usted está ahora disfrutando y viviendo de todas las cosas nuevas que Dios preparó para nosotros, para que andemos en ellas, en base del propósito de Dios. Por eso dice, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, la forma, la enseñanza, la forma de doctrina a la que hemos sido enseñados. El mundo ofrece cosas que parecen bonitas y parecen buenas, pero las que ofrece el Señor son mejores, son más excelentes. El mundo le ofrece lo viejo, el Señor le ofrece lo nuevo. El mundo le ofrece, hermano, laguna llena de salitre. Dios le ofrece el río de agua de vida. Por eso dice, no menosprecie, porque Dios lo quiere llevar a otro lugar, lo quiere sacar a un lugar espacioso. Un lugar, hermano, donde el gozo del Señor es su fortaleza. Un lugar, hermano, donde el regocijo espiritual llene su corazón. Hijo mío, dice, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibes por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijo. Por eso nosotros decimos, no podemos vestirnos como el mundo, hablar como el mundo, estar en la moda del mundo, en la forma del mundo, porque nosotros no somos del mundo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cuántos son ciudadanos del reino de los cielos? Nosotros no tenemos nada que ver con el mundo. El mundo tiene su forma y su manera. Nosotros pertenecemos a otro lado, a un lugar donde hay una disciplina para que también nosotros tengamos un buen orden. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios los va llevando. Entonces, si soportan la disciplina del Señor, Dios lo va a ir llevando, Dios lo va llevando, lo va llevando. Si soportan la disciplina, los trata como hijos, es decir, los agarra de la mano y los lleva. Por eso, cuando usted lee el capítulo 47 de Ezequiel, usted va a ver que la Biblia dice que el ángel midió, dice, 1000 codos, dice, y luego me llevó. Y luego dice, midió 1000 codos, y luego dice, me llevó. Midió 1000 codos y dice, me llevó. Midió 1000 codos, ya no se podía pasar sino a nado, y dice, me trajo. 3 veces dice, me llevó, me llevó, me llevó. Y luego dice, me trajo. ¿Ve? Eso habla de sometimiento, eso habla de rendición, hermano, completa al 100% a la voluntad de Dios. Me llevó, me llevó, me llevó, me trajo. Ah, no va donde quiere, no. Voy donde el Señor me lleve, allá voy. Entonces, si soportáis la disciplina, nosotros nos entregamos a la disciplina rejuvenecedora del Señor. Si soportáis la disciplina, Dios lo va llevando, Dios lo trata como hijo. Cuando usted lee el capítulo 12 de Hebreos, verso 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Ninguna disciplina, porque justamente la disciplina del Señor va en contra de los deseos de la carne. Los deseos de la carne es una cosa, a la carne le llama el mundo, le llama la moda, le llama la sensualidad, a la carne le llama, hermano, todo lo mundanal, le atrae, hermano, y lo lleva. Sin embargo, la Biblia dice, hermano, que si nosotros, si soportamos la disciplina, es decir, empezamos a obedecer a lo que el Espíritu va diciendo a la iglesia, Dios nos trata como lo que nosotros somos, dice, como sus hijos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece
parece ser causa de gozo, porque queremos vestirnos a la moda del mundo, queremos seguir hablando como el mundo, queremos dejarnos llevar por las concupiscencias de la carne, la malicia, la maldad y todo lo que el mundo ofrece. Entonces parece como que es una tristeza. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, porque parece como que le están quitando justamente lo que usted quiere hacer. Pero bueno, así es la disciplina del Señor, porque Dios lo quiere hacer pasar para otro lado espiritual. Lo que a usted le parece como pérdida ahora, luego lo va a ver como ganancia. Su pérdida va a ser una ganancia, hermano, en lo espiritual, en el servicio del Señor, en la gracia del Señor. ¿Qué es lo que usted está buscando recibir? ¿Quiere más gracia? ¿Quiere más luz? ¿Quiere más palabras de esta vida? ¿Quiere recibir más? Bueno, por eso es necesario el sometimiento a la disciplina del Señor. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. ¿Ve? Después da fruto. Entonces nosotros venimos con una forma, con una manera de pensar, según el mundo, de actuar, de obrar. Nos enseñaron nuestros padres eran así, nuestros hermanos eran así, nuestros parientes eran así. Eso es verdad, pero Dios a nosotros ahora nos va llevando a una forma de doctrina. Vinimos con una forma, pero esta disciplina, la disciplina del Señor, nos lleva a tomar otra forma, otra imagen, la imagen de su Hijo Jesucristo. Salimos de la imagen del mundo para ser conformados a la imagen del Señor. Por eso el valor que tiene el soportar la disciplina, el aceptar la palabra del Señor. Mire hacia dónde lleva la disciplina del Señor. Él mismo constituyó. ¿Hacia dónde lleva la disciplina? A los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. ¿Cómo fueron formados? Mediante la disciplina del Señor. Quiere decir que necesitamos del buen orden. Y Dios está dispuesto a darlo a los que lo quieren recibir. Quiere decir que necesitamos dones espirituales, ministerios espirituales y operaciones de parte de Dios. Y Dios está dispuesto a darlo a los que se someten a la disciplina del Señor. Porque mediante la disciplina del Señor, Dios nos va dando una formación. Nos va llevando a ser un hombre de verdad. Una mujer virtuosa. ¿Mediante qué? Mediante la disciplina que el Señor nos da en la iglesia. Si soportamos la disciplina, nos da la forma de su Hijo amado. Si rechazamos la disciplina, seguiremos siendo los mismos. Y nunca alcanzaremos aquello para lo cual hemos sido llamados. Por eso, la palabra de Dios viene para que descubramos que hemos nacido con un propósito. Nuestra vida tiene un propósito en este mundo. Que nuestro llamamiento es justamente para someternos a la disciplina del Señor. Que el aceptar el propósito de Dios para con nosotros nos va a llevar a la formación, a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué nos va a llevar a esto? La disciplina del Señor. Por eso, Colosenses 2:5 leímos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden. Así que, hermanos amados, allá vamos, al buen orden en el Señor mediante la disciplina. Allá vamos, mediante la disciplina, a alcanzar la imagen de su Hijo. Allá vamos, mediante la disciplina, a ser un hombre de verdad y una mujer virtuosa. ¿Creen esto, hermano? Créalo, porque la disciplina del Señor nos lleva a esta formación. Oramos delante del Señor. Amado Señor, alabamos tu nombre. Te ensalzamos y te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos va llevando para tener un buen orden en nuestra vida. Un buen orden material y un buen orden espiritual.
Señor, tu disciplina nos va formando, Señor, y nos estás llevando tratándonos como hijos. Padre Santo, muchas gracias por tu bondad y tu grande amor. Gracia abundante sea dada sobre de tu pueblo y la luz de tu palabra nos ilumine siempre. Muchas gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alabamos el nombre del Señor.